no es una decisión voluntaria reprimir algo, Noemí. Uno puede decidir hacer ciertos esfuerzos, pero ahí está muy buena tu pregunta porque dan el kit de la cuestión de qué es consciente, qué es inconsciente, que es un poco lo que decía Rodrigo, y que es algo que ustedes ya dieron en un punto conflictivo, que Freud va a resolver unos años después, dejando de pensar solamente en la diferencia entre consciente e inconsciente y pensar en otro tipo de instancias, que ahí en una compañía lo nombraba, que era el ello, el super yo y el yo. Entonces ya deja de pensar solo en consciente e inconsciente. Uno podría decir, no, lo reprimido no es que uno decide conscientemente reprimir algo. Hay elementos de la conciencia se forma de tal manera que no permite entrar otros elementos. Sería más de esta forma. No sé si... Profe, es como un mecanismo de defensa sí, psíquico. exacto, es un mecanismo de defensa psíquico. Y diríamos que es más automático, si se quiere. Que cuando hay dos deseos en pugna, dos fuerzas contradictorias, una queda reprimida. Sería de esta forma. Entonces, son deseos contradictorios que en la conciencia no pueden convivir, digamos. Sería más pensado en esos términos. A ver, sigamos. ¿Alguna duda más tienen hasta acá? Bien. Entonces, ahora me perdí por dónde estaba. Estamos Bueno, en sí. la resistencia. En la resistencia, claro, en que la resistencia, que el deseo, que lo inconsciente es lo que puja por salir. Lo que dice Freud, y esto nos importa sobre todo a los psicoanalistas, pero bueno, es que uno no es que tiene que ir a buscar lo inconsciente, sino que lo inconsciente siempre encuentra las formas de expresión. En todo caso, tiene que aprender a leerlo. No es que lo inconsciente está en el fondo de la bolsa oculta, sino que no es una buena metáfora la bolsa para pensar el inconsciente, sino al contrario. Vieron que Freud da un ejemplito muy lindo de ahí de cómo funciona lo reprimido con un teatro. Él dice que en todo caso lo reprimido se parece más a alguien que molesta en un teatro, que no deja hablar al conferencista. Piensen que él está dando el ejemplo ahí en una conferencia, así que más claro todavía. Si se elimina eso que molesta, esa persona molesta, desde afuera puede seguir molestando, puede seguir gritando, puede seguir golpeando para entrar. Algo que no dice Freud, que a mí me parece que también sirve para pensar el inconsciente de esta manera, es que lo que busca, si algo es rechazado, o si algo queda por fuera, y un deseo queda en lo inconsciente y tiene que encontrar la forma de entrar a la conciencia, es... Alguien usaba el término barreras. Está buena el término barreras para pensarlo. Hay como barreras, hay trabas para pasar a la conciencia. Hay obstáculos, por decirlo así. Y si ese inconsciente fue eliminado porque era intolerable, la forma que tiene, la manera que tiene para volver a la conciencia es disfrazado. O sea, tiene que volver tiene que engañar a los guardianes de la conciencia, digamos, de alguna forma. Eso es lo que Freud va a trabajar con las defensas, ¿no? O reemplazarlo como subliminar. Exacto, sublimar, como sublimar. Sí. Reemplazarlo por algo que te permita poder llevarlo, que no sea una tortura, sino... Es una forma de disfraz también la sublimación, ¿no? Digamos, les voy a dar un ejemplo que algunas me dieron y me gustó, que es un poco fuerte, pero bueno. Imaginemos que alguien de chico, de niño, ¿no? Que es normal además, era un feroz torturador de animales. Ustedes saben que a veces a los chicos les gusta torturar a los animales.
No sé si ustedes mismos tienen algún recuerdo de su infancia, o tienen hijos que en lo que puedan ver. Los niñitos en general tienen como cierta tendencia a la crueldad animal, ¿no? Si hay un gatito cerca lo revolean, si hay un perro por ahí apenas pueden lo patean, ¿no? Digamos que esos... Sí, mis hijos suelen tener esas cosas que hay que sentarse y explicarle bueno, que tiene que ser bueno con los animales. Claro, bueno, lo que vos estás introduciendo ahí, Ayelén, es la represión, finalmente, ¿no? Estás introduciendo valores, y ¿qué va a hacer? Su deseo de seguir pegándole a los pajaritos va a seguir existiendo, de cazar pajaritos, de descuartizar ranas, va a seguir existiendo, pero ahora fíjense que aparece un obstáculo, que es la madre diciendo, eso está mal. Ese deseo no podés tenerlo. No es bueno. Así funciona. Claro, explicarle, por ejemplo, le está agarrando la cola al gato, mire, tiene 2 años, es chiquito, pero ya desde chiquitito uno explica que eso no se hace, que al animal duele. Exacto. Lo que vos De hecho, cuando ellos lo van escuchando, van viendo el por qué no tiene que agarrarle la cola al gato. Bueno, no tiene que darle la cola al gato porque es un valor tuyo, moral, cultural, general, que compartimos, pero no hay nada que indique, más que la cultura, que está mal. Fíjese cómo cambia la cultura, que por ejemplo, cada vez más hay más personas que opinan que comer carne está mal, ¿no? Digo, que son valores culturales los que transmitimos y que nos transmiten, y que esos valores culturales están buenos para entender que son esos los que generan la represión de ciertos deseos que pueden surgir. Entonces, el destino de esos deseos crueles de los niños, que todos tuvimos, por diferentes razones los tenemos, eso Freud también lo estudia más adelante, pero no voy a detener, digamos que todos tenemos esos deseos crueles de mayor y menor medida. Nuestros padres y madres y nuestros maestros nos van educando y nos van formando diciendo que eso está mal, entonces no podemos darle rienda suelta a esos deseos. Y como les decía, los deseos no se pueden eliminar, entonces quedan reprimidos. Entonces, ¿qué destino encontrarán esos deseos? Si estamos viendo que necesariamente el deseo puja por salir. O sea, si fracasa la barrera de la represión, bueno, tenemos a alguien que es cruel toda su vida, por ejemplo, podría pasar. Digamos que alguien tiene una crueldad, de chico era muy cruel con los animales, pero logró eso, sufrió el destino en la represión, y eso puja por volver a salir. Bueno, un ejemplo que me dieron y me da un poco de gracia es, quizás esa persona se transforme en dentista. ¿No? Que los dentistas, de alguna forma, para todos los que vamos al dentista, es como una especie de crueldad encubierta y necesaria. Digo, eso sería una especie de sublimación, que es un chiste, no es que el dentista es cruel. Pero bueno, digamos que encuentra, o un cirujano podría ser, que transforma esa crueldad de destrozar un animal en algo, en un deseo que encuentra un lugar en la sociedad y que es bien visto, ¿no? Entonces, esa crueldad es transformada, ya no es cruel por partir a alguien al medio, sino que es su trabajo y está haciendo un bien. Eso sería un fin subliminatorio de un deseo inconsciente, por ejemplo. También podría ser por lo opuesto. Sí. No, le preguntaba que ¿hay alguna explicación de dónde surge ese deseo de crueldad? Sí, pero... Por ahí es por propio de la edad, que es curiosidad o sí, por simple curiosidad a ver qué es lo que sucede. Lo que dice Freud es complejo, por eso no quería meterme mucho con eso, pero en principio la crueldad en los niños tiene que ver con que todavía no están instalados los valores y la moral de los adultos, y no hay noción en general del dolor del otro. No existe la noción del dolor del otro, y sí está la satisfacción de agarrar, de romper, de tocar. Vieron que los niños cuando son chiquitos se meten toda la boca, lo muerden, agarran, rompen. Ahí hay un placer.
hay un placer que tiene que ver con eso, no tanto con el ejercer un dolor sobre el otro, sino con el agarrar, el dominar, el someter. Entonces, eso es un poquito el origen, que después va cobrando otras formas en la medida en que los niños van creciendo, si se quiere. Pero bueno, es un tema... Claro, me pasa que por ahí con el... Perdón. Sí. Que me pasa que por ahí con el nene de 2 años ya pasamos esa etapa con el de 5, entonces él ya está en otra fase o en otra etapa, Claro. Y tiene otro tipo de curiosidades que por ahí las vuelvo a pasarlas con el más chiquitito, que tiene las mismas curiosidades que el otro a su edad. Entonces por eso preguntaba si es algo propio de la edad, de la infancia, de etapas. Sí, tiene que ver con determinados momentos. Y ya que nos fuimos para acá, Freud insiste mucho que la mayor parte de los deseos inconscientes tienen que ver con esos deseos infantiles que son reprimidos. Con esos primeros años de la infancia, en que se manifiestan todos este tipo de deseos y satisfacciones, que la cultura les va dando forma, los va reprimiendo, los va rechazando, ¿no? Digo, los chicos, ustedes ven, no tienen ningún pudor en andar desnudos por todos lados. Es más, muchas veces les causa placer andar desnudos por cualquier lado. Bueno, y la cultura va introduciendo la necesidad de la vestimenta. Pero ese deseo, bueno, va siendo reprimido también. Son deseos y satisfacciones de la infancia que encuentran la represión por el marco cultural y que después van a seguir pujando por salir. Quizás entonces alguien... Son como... Sí. Perdón. Serían como huellas primitivas que las vamos borrando a medida que nos someten, digamos, a la cultura. Claro, no las vamos borrando, eso es lo importante, no se borran, permanecen en el inconsciente. Eso es importante porque sí, primitivas, sí, son las huellas originarias, las primeras huellas de placer que tenemos las personas, que tienen que ver con esto, con este tipo de placeres, de este tipo de deseos, que la cultura va encorsetando, privando, y que permanecen en lo inconsciente y van queriendo seguir satisfaciéndose. Entonces, a veces tienen destinos más felices, no sé, alguien que amaba a un niño que disfrutaba especialmente estar desnudo, y quizás después se transforme en diseñador de moda, porque encuentra ahí su deseo, una transformación para satisfacer, no sé, se me ocurre. Pero lo que yo quiero señalar hoy, subrayar, sobre todo es esto, que esos deseos que son inconscientes, que muchos son de la niñez, pero no todos, porque también hay deseos inconscientes que van surgiendo en la vida, pujan siempre por satisfacerse. No hay forma de borrarlos. La represión no los elimina, sino que les cambia el estatuto. Entonces, esos deseos, o esos... La semana pasada hablamos de recuerdos, porque también son recuerdos. Los deseos se van relacionando con recuerdos y convivencias. Van encontrando formas para realizarse, sería el término. Para realizarse y para pasar al plano de la conciencia. Entonces, como verán, es eso, un cambio, una modificación fundamental con respecto a la etiología traumática de las neurosis. Acá hablamos ya de los deseos inconscientes. Entonces, lo que va a trabajar Freud es que esto reprimido tiene diferentes formas de expresarse. Y aquí aparece el título de la clase, que son las formaciones del inconsciente. ¿Qué formas encuentra el inconsciente para pasar al plano de la conciencia, para pasar las barreras que lo detienen y que lo dejan reprimido? Prueba a decir que lo reprimido siempre encuentra la forma de hacerse presente. Eso es interesante, ¿no? Porque no es que lo reprimido queda ahí, y siempre encuentra, al ser una fuerza pujante, constante, encuentra diferentes formas de manifestarse. ¿Y cuáles son
las formas en que encuentra el inconsciente de manifestarse? ¿Qué se les ocurre? Por lo que leyeron, por Por lo medio del sueño, el sueño. de los sueños, del chiste, O de algunos eh, síntomas como la histeria. Por actos fallidos también. Tal cual. Sí, bueno, ya nombraron todos, me parece. Son las... y puede ser los lapsus. Tal cual. Sí. Es lo que son 3 grandes obras de Freud. Es la primera, con la que revolucionó el mundo, que es la interpretación de los sueños. El sueño, como muchos citaron, es la vía regia para alcanzar el inconsciente. Los síntomas, como ya venimos viendo, que lo veíamos en un estudio sobre histeria. Después otro libro, que está buenísimo, que después se los voy a subir para el que lo quiera tener, que es Psicopatología de la vida cotidiana, donde trabaja los actos fallidos, los olvidos de nombres propios, y un montón de otros mini actos sintomáticos. ¿Y cuál me falta? El chiste. El chiste, gracias. Que es otra gran obra de Freud, que es el chiste y su relación con el inconsciente. Esas son las formaciones del inconsciente en la que Freud estudia cómo el inconsciente aparece, interrumpe en la conciencia. Porque tenemos esto, ¿no? Ya va quedando claro esta idea de que el inconsciente puja por salir, que los deseos buscan su satisfacción. Eso más o menos, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Hay alguien que le haga ruido? Bueno, el tema es, ¿cómo lo hacen? ¿Cuál es el método por el cual se expresan? ¿Cómo es la forma en lo que estos deseos inconscientes se disfrazan para llegar al plano de la conciencia? Alguien nombró actos fallidos. ¿Cómo piensan en el acto fallido? A ver, así, ¿qué idea tienen de los actos fallidos? Y como estar con tu pareja y nombrar a otra. Y nombrar a otra. Eso sería lo peor que te puede pasar, ¿no? Pero eso es un acto fallido. ¿Y qué supone? A ver. Sí, o por ejemplo, decir que estás en un lugar y dijiste que estás en otro lugar. Bien. Eso es un deseo reprimido. Tal cual, puede ser, ¿no? O sea, puede ser o no, tampoco hay que ser tan lineal con las interpretaciones, ¿no? Bueno, eso es directo, digo, pero... Claro, pero decís, bueno, vos decís, Rodrigo, es nombrar, usar el nombre de otra mujer, ¿y qué significado le estás dando a eso? No, inconscientemente querés estar con esa persona, no con la que estás en ese momento. Claro, es como el deseo de en verdad estar con esa otra persona. Y vos, Guido, me llama este ejemplo que diste, ¿cómo lo pensaste? El decir que estás en un lugar cuando estás en otro. No sé, quizás estás explicando una anécdota o contándole, no sé, a tu pareja y decís, no sé, me fui con mis amigos a tal lado y habías dicho que anteriormente que habías ido a otro lugar, como que, no sé, ahí te traiciona de alguna forma el inconsciente de algo. Por ahí quizás Está bien, o lo sea, pensaba. los actos fallidos en principio vienen en relación a las infidelidades, veo, ¿no? Es como el lugar, el clásico del acto fallido. ¿Alguien se anima a contar un acto fallido propio que tenga recuerdo? ¿Nunca nadie tuvo un acto fallido? El tema es que nos demos cuenta. Yo, A ver, Ezequiel. profe, Sí. contar una película que está en cartelera y mi pareja dice, ¿pero cuándo fuiste al cine? Y metí la pata hasta la cabeza, metí la pata. ¿Vos contaste? Contar una película que está en cartelera. Bueno, no lo escucho. Sí, ahí te escuchamos.
Ay, se cortó, ¿no? Nos perdimos. Bueno, Profe, sí. a nosotros nos pasó que tenía que venir mi hermana de La Pampa de sorpresa por mi mamá el cumpleaños, y estábamos todos como, por favor, que nadie diga nada, y bueno, metimos la pata. Así, bueno, el auto de mi hermana entra acá justo esta semana. Mi mamá nos quedó mirando y es como que la inconsciencia, nos miramos entre todos, y ¿qué haces? Dijiste algo que no tenías que haber dejado ahí ¿Pero sin qué decir. dijo? No entendí qué dijo. No, porque venía mi hermana de sorpresa para el cumpleaños de mi mamá. Sí. Y todos era sorpresa, y nadie Sí. tenía que decir nada, y metimos la pata diciendo que el auto de mi hermana entraba en el garage, digamos. Ah, Sin o querer, sea, ahí entra. revelaron la sorpresa diciendo que el auto entraba. Y entonces, y ahí María, a ver, vamos a seguir. Claro. ¿Fue tuyo el fallido o fue de otro el que hizo ese comentario? Primero fue de mi marido, después fue de mi hermano, y todo el tiempo como revelando que iba a entrar el auto, porque era como que todos estábamos limpiando, como que todo, y como que cada vez pues, llegaba la fecha y cada vez nos pisábamos más, digamos, como que no podíamos, ¿viste? Como que teníamos que tener todo oculto, pero estábamos por atrás con mi hermana muy conectadas, y digo, en cualquier momento se va a zafar, le digo, la verdad, le digo, mi mamá parece que está sospechando, ya digo, ¿viste? Y era medio difícil, ¿viste? El inconsciente era como que te fallaba todo el tiempo. Y nosotros preparando el lugar, como que, ¿viste? Mi mamá estaba muy... Habría que ver ahí, María, qué deseo estaba en juego para que se revele la sorpresa, ¿no? Porque lo que tenemos que pensar, que en un acto fallido, o en un síntoma, o en alguna de estas formaciones del inconsciente, hay un deseo en acción, ¿no? Era juntarnos todos juntos, ¿no? Digamos, que volvernos a reencontrar, digamos, y pasar ese momento con mi mamá, que hace años que no nos encontrábamos. O sea, vos decís que era la ansiedad por que llegara el momento. Habría que ver. Sí, sí, haber algunas totalmente. razones más ocultas que, bueno, quizás no podamos develar aquí. ¿Tiene que ver con eso, el intento fallido? Como que hay algo que quiere salir. Por ejemplo, nosotros hace poco, para esta Navidad, le contamos a nuestro hijo que, bueno, el tema de Papá Noel, los Reyes, el ratón Pérez, pero la familia venía presionando, le contaron, y por ahí en conversaciones sobre las fiestas y los regalos, como que no se daban cuenta, o sea, nosotros estábamos pendientes de que no digan, de que vamos a comprar los regalos, porque no le habíamos dado la noticia, y sin embargo nuestro entorno no se cuidaba de la misma forma. ¿Eso también es un intento fallido? De que estás charlando como en clave y de repente se pierden los códigos. Puede ser también, pero el tema es ahí a quién, si hay alguien que está queriendo, que no está haciendo ningún esfuerzo por no decir algo, no necesariamente. Lo que tiene el fallido, la particularidad del fallido es que interrumpe más allá de la propia voluntad de lo que uno quiere decir. Como sorprende hasta el que lo dice. Y se encuentra, en general, un buen fallido muestra algo que uno quisiera ocultar y produce muchas veces vergüenza, ¿no? Porque muestra algo de lo que era mejor que quede reprimido. Entonces puede generar una sonrisa, un momento de pudor, directamente puede causar gracia, porque tiene muchas veces la forma del chiste. Un fallido que a mí me gustaba mucho era una paciente, lo voy a transformar un poco para conservar el secreto, que una muchacha que estaba soltera y va a una reunión social muy divertido, muy ameno, y parece que hay un muchacho que le llama la atención, que le interesa, ¿no? Entonces, surge en medio de la conversación, el muchacho este se llamaba Pedro, esto es lo importante, se llama Pedro, el chico que le gusta a
a esta chica. Bueno, surge la conversación de varias personas, y vieron que muchas veces pasa que la gente empieza a hablar de su estado civil, quién está en pareja, quién tiene hijos, quién está soltero hace poco, se separó. Me parece que esta chica, queriendo dar noticias, pero de forma sutil, de cuál era su situación, que estaba soltera, en vez de decir que estaba soltera, ¿qué dijo? Yo no tengo ni un Pedro que me ladre. ¿No? Y ahí ese es un fallido simple, hermoso, que esto encuentra curso. Esta frase estaba dirigida claramente a este muchacho, y en el fallido aparece ese deseo que ella intentaba no mostrar de forma tan evidente, pero bueno, que el desliz revela, digamos. Y lo que tiene el acto fallido, para pensar también con este ejemplo, que uno dice fallidos porque supuestamente uno dice algo que no hubiese querido decir, pero en verdad también uno puede pensarlo como actos logrados. ¿Qué significa? Que dicen la posta, que dicen la verdad, que dicen lo que hay que decir. O sea, son fallidos para el plano de la conciencia, pero son en verdad actos logrados. Y hay otra cuestión que me parece importante, de cómo es que se produce, cuál es el mecanismo de producción. Porque tampoco es que nos quedemos con que un acto fallido es la revelación de un deseo inconsciente, sino que hay mecanismos por los cuales se producen. En el texto que ustedes tienen, Freud lo nombra un poco al pasar, que él dice que el sueño que el sueño es una realización del deseo, ya no necesito ni decirlo, ¿sí? ¿No? Digo, lo que insiste Freud, uno de sus aportes más importantes, es, para pensar la interpretación de los sueños, se los cuento, igual si ya todos lo tienen claro me dicen y lo hago más breve, pero él dice que el sueño, a pesar de parecer incomprensible, que no tiene sentido, él dice, todo sueño es la realización de un deseo. Un deseo de estas características de las que estamos nombrando, un deseo inconsciente. O sea, cada vez que soñamos, dice Freud, lo que hay por detrás es la realización de un deseo inconsciente. Ustedes me van a decir, pero ¿cómo puede ser? Yo sueño cualquier cosa, ¿no? Muchas veces los sueños, como empezamos comentando al principio de la clase, parecen completamente incomprensibles, ¿no? No entendemos nada de lo que nos dice el sueño. Bueno, Freud lo que viene a decir es, ojo, lo que hay que hacer con los sueños es interpretarlos. Tienen un sentido que requiere ser interpretado. Es como si alguien nos hablara una lengua que no conocemos. Los sueños, el idioma de los sueños es un idioma particular, digamos, que desconocemos. Entonces, no es que no tienen sentido, sino que no sabemos cómo leerlos. Entonces, hay una realización del deseo, pero para decirlo así, dicha en un idioma que nos resulta ajeno. No en un idioma, es una metáfora que estoy usando, obviamente, ¿no? No es que es otro idioma, pero está, ese deseo inconsciente está expresado de una forma que en principio no entendemos, pero que tiene una lógica determinada. Esto es lo importante. No es de cualquier forma, sino que hay mecanismos determinados por los cuales el sueño se presenta de esa manera. Para ver, les digo esto, para ver por qué significa que el sueño sea una realización del deseo para la demostración, tienen en la bibliografía optativa un fragmento de la interpretación de los sueños que Freud da un montón de ejemplos de cómo el sueño es una realización del deseo. Yo tengo una que me pasó hoy, que se las quería contar, que es una muy clásica freudiana, y a ver, ustedes vayan pensando si se les ocurre algún sueño de ustedes que haya sido una interpretación del deseo y que sea muy fácil de interpretar. Hoy había uno de mis hijos, es un bebito de 11 meses,
Y como ustedes saben, los bebés interrumpen el sueño muchas veces, a veces durante la noche. Y hoy había sido una de esas noches que me tuve que despertar varias veces. A las tipo 8 de la mañana, o 7 y pico, cuando yo me tenía que levantar, tal cual, Carito, el sueño está codificado y Freud lo decodifica. ¿Qué sueño? Sueño que mi hijo llora y era muy parecido a la realidad, o sea, pensé que estaba despierto. Que mi hijo llora y que mi pareja va y se encarga ella de seguir durmiéndolo. De pronto me despierto y me doy cuenta que el niño está llorando y que nadie está yendo, que voy a tener que ir yo. Pero fíjense que el deseo del sueño, ¿cuál era? Cumplía mi sueño de seguir durmiendo, que sea otro el que se encargue del niño. Freud da ejemplos así, como un clásico de soñar que estás tomando agua cuando tenés sed, ¿no? Ese es un clásico. O de ir al baño, ¿no? Ese es otro súper clásico, el soñar que uno va al baño cuando se tiene que ir a orinar, digamos. ¿Se les ocurre algún sueño de este tipo a ustedes? Profe. ¿La alarma puede ser? ¿Cómo? Bueno, que hable a Yelén, puede ser. No, está bien, está bien. No, lo que yo sueño es con la alarma del teléfono. Que suena la alarma y no sé si la apago o es que está sonando. Mi sueño dice que la apagaste, pero no, es que está sonando la alarma. Eso me pasó miles de veces, me pasó. Claro, ese es el deseo de dormir un poco más, ¿no? Entonces soñás que la alarma suena. Exactamente. Bueno, tal cual. Ese es un súper clásico también. ¿Alguien más iba a hacer un comentario? Profe, ¿qué pasa cuando no nos acordamos lo que soñamos? A mí me pasa que no me acuerdo nunca cuando me levanto de lo que soñé. ¿Será que quizá no duermo tan profundo? No. No es que no soñás tan profundo, sino que lo que te digo es fuerte, pero no es que no sueñes, sino que tu barrera de la represión es más fuerte, está muy fortalecida. Hay algo de eso en general. Cuando no me acuerdo nunca. Muy casos muy particulares me acuerdo lo que sueño el otro día. Los sueños, pero muy puntual. Pues no me acuerdo nunca. Este sueño que yo les cuento ahora, se los cuento porque es muy sencillo y que da muchos ejemplos para demostrar cómo el sueño es una relación del deseo de este tipo. Bueno, ahí Elisa dice otro sueño de poder despedirse. Es muy normal, no sé si te referís a alguien que haya fallecido o no, pero hay muchas veces que alguien sueña con alguien que falleció y que puede decirle una palabra más, despedirse. Eso me pasó. Despedirse en el sueño, ¿no? Es la realización de un deseo también, de poder despedirse de alguien amado, o de seguir conversando con alguien amado, o otras variantes. El sueño... Cuando se sueña lo mismo... ¿En los sueños recurrentes, decís? Habría que ver. Sí, o sea, siempre el mismo sueño. Bueno, habría que interpretarlo. Digo, hay algo ahí, hay un deseo ahí, manifestándose una y otra vez, y habría que interpretarlo. Claro. No es que hay una interpretación única para los deseos, sino que tiene que ver con eso, con deseos reprimidos que tienen mucha potencia y que insisten, ¿no? Hay puntos que insisten más que otros. Claro. Sí. Y cuando uno sueña que se cae y de repente se levanta del susto porque lo siente. Sí, ahí habría, creo que Freud le da una interpretación, yo no me la acuerdo. Lo importante de los sueños igual es que no hay una interpretación universal, no es que el típico sueño de caer tiene una sola interpretación, habría que ver esa persona en ese momento que la soñó y qué otros elementos aparecen en el sueño. Digo, esos son, lo que vos decís, lo llama sueños típicos. Hay un apartado en la interpretación de los sueños en lo que trabaja mucho. Pero sobre todo lo interesante es ver, siempre hay que ir caso a caso y pensando el sueño por sueño para poder interpretarlo. El sueño de la caída habría que ver, necesitaríamos que la persona asocie un poquito más, digamos, que traiga más recuerdos. Porque hay mucho alto reflejo ahí también, por eso dicen que a los recién nacidos hay que envolverlos bien, para que no peguen esa patada cuando están en los primeros 15, 20 minutos de sueño.
no se Puede ser. asuste. A ver, Freud, las interpretaciones de... Muchas veces uno cuando se queda dormido sentado pega. Mirá, el sueño de la caída en general es un sueño de angustia, el que decía Noemí. Que uno se despierta angustiado. Una interpretación a mí que se me ocurre, pero general, porque la única forma que vamos a hacerlo acá, muchas veces tiene que ver con un momento de la vida de alguien, por ejemplo, puede pasar mucho en la adolescencia, en los primeros años, esta idea de no tener dónde sostenerse. Entonces, se manifiesta de forma angustiante algo que también puede ser un deseo de independencia, ¿no? Alguien que está cayendo es alguien que no tiene, pero habría que, no quiero hacer la berretada de interpretarlo tan general, digamos. El trabajo es individual, es singular, pero se me ocurre eso, pero bueno, el que tendría que interpretar ese sueño es el soñante, eso lo vamos a ver más la clase pasada. Sí, quería le respondo a Cintia, me pregunta por el chat, que las barreras de la represión, y esto de cuando no recordás lo que soñás. El sueño, ahora se va a cortar, nos sumamos un poquito más. Los sueños, para manifestarse, salvo estos que estamos contando, que son muy sencillos, en general son sueños inconscientes que están reprimidos. Entonces, no pasan a la conciencia con tanta facilidad, salvo cuando son estos deseos que no generan que no son reprimidos, sino que son solo deseos que no están pudiendo realizarse, como seguir durmiendo. Pero después están los deseos reprimidos, que para manifestarse, como decíamos antes, necesitan estar disfrazados, porque si no, no pueden pasar al plano de la conciencia. Entonces, los sueños más inentendibles muchas veces tienen que ver con que son incomprensibles porque es la forma de pasar la barrera de la represión. Otra forma, defensa más fuerte, por eso le decía a Yelén, es no acordarse ni siquiera. ¿Por qué uno no se acuerda? Y porque ahí está funcionando la represión. Entonces, esos sueños tocarían deseos inconscientes que están siendo reprimidos. El olvido ahí de los sueños es otra forma de la represión. Seguramente igual algo siempre te acuerdes, pero es un trabajo también que uno tiene que hacer. El trabajo que uno hace un análisis, por ejemplo, es ese. Bueno, tomarse el trabajo, a ver, ¿qué recuerdo? Y como le decía Freud a su paciente, le ponía la frente en la mano y le decía, a ver, ¿qué recordás? Decime lo que se te ocurra. Y seguramente ahí empiecen a aparecer algunas asociaciones que permitan... Me pasa, profe, que por ahí hago el esfuerzo de acordarme qué es lo que soñé y tampoco me acuerdo. No, es que algo te aparece. No lo puedo. Es que seguramente algo te aparece. Lo que dice Freud, no importa que aparezca ahí, lo que te aparezca hay que tomarlo y hay que empezar a interpretarlo. Por más que no parezca que sea un recuerdo directo.